Continuamos con ejercicios de matemáticas sencillas, en donde estamos analizando cómo llevar a cabo derivadas que van desde lo sencillo hasta lo laborioso. Así que vamos a continuar resolviendo ejercicios de derivadas, particularmente el ejercicio 11 que nos pide derivar la función logaritmo natural de coseno de x al cubo dividido entre x, es decir, una función trascendente logaritmo natural que tiene de argumento la división o cociente de funciones. Así que como tenemos una función logaritmo natural, volvemos a aplicar nuestra famosa regla de la cadena que nos dice que la derivada del logaritmo natural de u es igual a 1 entre u por la derivada de u. Y en este caso u es la división de estas dos funciones. Así que aplicando la regla de la cadena en la derivada de esta función nos queda de la siguiente manera. La derivada de la función original es igual a 1 entre u. Observa que aquí está el argumento que es la división de las funciones coseno de x al cubo dividido entre x, que multiplica a la derivada de la misma u con respecto a la variable x. Y como aquí tenemos que derivar el cociente de funciones, es decir, la división de funciones, es un buen momento también para recordar la fórmula de la derivada de un cociente, que nos dice que si tenemos la división de dos funciones f entre g, siendo f la función que se encuentra en el numerador y g la función que se encuentra en el denominador, dice la fórmula así: la derivada de la función f por g sin derivar menos la función f sin derivar por la derivada de la función g, todo esto dividido entre la función g sin derivar elevada al cuadrado. Así que aplicando este teorema de la derivada de un cociente, tenemos lo siguiente: la derivada de la función original es igual a x dividido entre coseno de x al cubo. Aquí es muy interesante este término porque observa que aquí tenemos 1 entre coseno de x al cubo dividido entre x, y este elemento x pasa al numerador al aplicar una simple división de fracciones, o lo que muchas personas conocen a veces como la regla de la herradura o la regla de la tortilla o la regla de en la región donde se encuentren. Aquí simple y sencillamente es una división entre fracciones y hace que esta x quede en el numerador y coseno de x al cubo siga estando en el denominador, tal como se muestra en esta sección. Después procedemos a realizar la derivada del cociente, que nos dice de la siguiente manera: siendo f coseno de x al cubo y siendo g x, tenemos que la derivada de f es claramente menos seno de x al cubo por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Todo esto que multiplica a g sin derivar, que es x, menos, porque así hice el signo de la fórmula, la función f sin derivar, por eso aquí está coseno de x al cubo, por la derivada de g, que g es x y su derivada simplemente es 1. Todo esto dividido entre la función g elevada al cuadrado. Y ahí está. Esta realmente ya es la derivada de nuestra función original. Sin embargo, no está expresada de la manera más simplificada posible, así que en la mejor medida que se pueda simplificar, hay que hacerlo. Así que aquí vamos a proceder a simplificar esta expresión algebraica. La volvemos a poner aquí, nuestra respuesta del ejercicio 11. Claramente, aquí está. Y podemos observar que en la parte del numerador tenemos este término x, y aquí tenemos un x al cuadrado, así que esta x se va a anular, y aquí en vez de quedar x al cuadrado nos va a quedar x. También aquí tenemos que ese término 3x al cuadrado está siendo multiplicado por x, así que se puede reagrupar y nos quedaría 3x al cubo. Ese término menos seno de x al cubo queda tal cual, y este término coseno de x al cubo por 1, propiedad de identidad, nos sigue quedando coseno de x al cubo. Así que hacer esas pequeñas modificaciones nos va a quedar de la siguiente manera. Tal como comenté, tenemos aquí el menos 3x al cubo de la reagrupación de estos dos términos,
multiplicado por seno de x al cubo, menos el coseno de x al cubo, aquí está, todo dividido entre una x que queda aquí por coseno de x al cubo, y esa es la respuesta simplificada de la derivada de la función original correspondiente al ejercicio 11. Así que por eso ponemos nuestra tradicional carita feliz para indicar que esa derivada está llevada a cabo correctamente. Procedemos con el ejercicio 12, en el cual se nos pide derivar nuevamente una función del tipo logaritmo natural, solamente que aquí está involucrado que su argumento es tangente de x por exponencial de 2x. Así que, nuevamente, volvemos a aplicar la regla de la cadena, la ponemos aquí solamente para recordarlo de alguna u otra manera, en donde la derivada del logaritmo natural de u es 1 entre u por la derivada de u. Así que, atendiendo esta regla, nos queda de la siguiente manera: 1 entre tangente de x por exponencial de 2x, todo esto multiplicado por la derivada de eso mismo, tangente de x por exponencial de 2x. Aquí, en comparación con el ejercicio 11, no tenemos la división de funciones, sino la multiplicación de funciones. Así que volvemos a poner aquí el teorema de la derivada de un producto, que nos dice que la derivada de la multiplicación de las funciones f por g es la derivada de f por g sin derivar, más f por la derivada de g. Así que, atendiendo este teorema, tenemos lo siguiente. Observa, derivada de la función original es igual a 1 entre u por la derivada de u, en donde u es tangente de x por exponencial de 2x, la derivada de tangente de x es secante cuadrada de x por exponencial de 2x, que es g sin derivar, más la función f sin derivar, tangente de x, por la derivada de e a la 2x, que claramente es 2e a la 2x. Y esa nuevamente es la respuesta a la derivada de la función aplicando los teoremas tal cual son. Sin embargo, como puedes anticipar, esta función puede ser simplificada, así que vamos a hacer ese proceso de simplificación para que veas qué beneficio nos proporciona al momento de aplicarlo. Volvemos a poner aquí nuestra respuesta tal cual como la vimos hace unos segundos, y lo primero que vamos a hacer es que este término que multiplica a 1 entre tangente de x por exponencial de 2x se expresa como un cociente, como una división de funciones. No hemos modificado gran cosa, excepto que esta función la hemos puesto aquí en donde estaba la posición del 1. Podemos analizarla y te puedes dar cuenta que existe un factor común en la parte de arriba, que es exponencial de 2x. Factor común porque se encuentra presente en ese término y también en ese término, y también afortunadamente ese mismo factor e a la 2x está presente en el denominador. Así que esto permite que se anulen esos factores, no es tanto que desaparezcan, sino que e a la 2x entre a la 2x es igual a 1, y 1 es una propiedad de identidad, es decir, no lo ponemos en nuestra función, por lo que nos queda de la siguiente manera. Observa que lo único que sucede es que esta función e a la 2x ya no aparece aquí. El 2, ¿sí? Este 2 pasa adecuadamente antes de tangente de x, y secante cuadrada de x aquí está. Todo dividido entre tangente de x, ya no está elevado a la 2x porque expliqué que básicamente se anula con estas dos funciones que se encuentran en el numerador. Y ahí está nuestra función. Observa que obviamente es una función mucho más reducida que la original. Sin embargo, todavía se puede simplificar de una manera más adecuada aplicando una identidad trigonométrica. Y esa identidad trigonométrica es la siguiente: aquella que nos dice que secante cuadrada de x es igual a tangente cuadrada de x más 1. Y aprovechando esta identidad trigonométrica, podemos sustituir el equivalente de secante cuadrada de x en esta sección, y finalísimamente la respuesta de la derivada nos queda de esta manera: 2 tangente de x
más tangente cuadrada de x más 1 dividido entre tangente de x. En este caso, a comparación de este término, observa que nos queda la función derivada en términos de puras tangentes de x, lo cual es muy conveniente. Así que esta es la manera de expresar la derivada de la función original de una manera correcta, así que ponemos nuestra tradicional carita feliz que indica que hemos derivado adecuadamente el ejercicio 12 de este material didáctico. Así que ahí está, esperando que este material haya sido de mucha utilidad para ti. Nos vemos pronto para que podamos seguir viendo nuevos materiales de matemáticas sencillas.